Pues bien, mis amados hermanos, qué gusto poder continuar con la clase pasada acerca de las contraestrategias que el Señor nos está dando para librar las batallas en contra de Satanás. Y la gloria sea para Él, porque ahora nos ha dado la victoria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por la bendición que tenemos de seguir estudiando tu bendita palabra, Señor, para tener todo lo que tú ofreces para cada uno de nosotros a través de las estrategias y contraestrategias que debemos usar. Gracias porque nos has dado una armadura especial, Señor, porque nos estás armando de una manera tan real y tan perfecta, Señor, que nosotros vamos a poder resistir en el día malo, en contra del enemigo, y vamos a huir Él va a huir de nosotros, Señor, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, bendito Dios, te ruego que nos invadas con un espíritu de amor, un espíritu de entendimiento, de sabiduría, Señor, para que todo esto que vamos a atender en esta tarde sea para glorificar tu nombre y para que nosotros realmente vengamos a ser esos soldados que tú has diseñado para tu gran ejército, Señor. Hoy vamos a estudiar y quiero pedirte, Señor, que ayudes a mis hermanos a comprender todo esto, Señor. Dame la palabra para ellos, que seas tú hablando a sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Pues bien, mis amados hermanos, vamos a seguir con la enseñanza y vamos a ver acerca de lo que es el despojarse del viejo hombre, de esa antigua naturaleza de ser. Por lo tanto, hermanos, el viejo hombre se refiere a la naturaleza carnal, ¿verdad? Cuando vivíamos en nuestra carne completamente. Pablo escribe en Efesios 4, de los versículos 22 al 24, y nos dice de esta manera: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está corrompido por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces aquí tenemos que aprender otra contraestrategia. No solamente es la de despojarnos del viejo hombre. Ahora el Señor nos lleva a matar la carne, ¿verdad? La carne debe ser crucificada. No sufrirá una muerte natural, obviamente, estamos de acuerdo, pero debemos crucificarla rehusando ser controlados por nuestra propia carne. Romanos 6, capítulo 6, versículo 67 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesucristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, aquí ya podemos declarar firmemente, como lo hacía el apóstol Pablo ahí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que ya debemos de aprender a vivir. Gálatas 5:24 todavía nos reafirma más esta condición. Pero los que son de Cristo, tú y yo somos de Cristo, amén. Amén, gloria a Dios. Han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Entonces, al momento de que nosotros empezamos a vivir esta realidad, vamos a poder caminar en el Espíritu, que es otra contraestrategia que el Señor nos da. Nuestro caminar diario, hermanos, como vivimos ordinariamente, puede ser controlado por Satanás obrando mediante tu carne, como lo veíamos el jueves pasado. Puede ser también gobernado, obrando por medio del mundo o de los poderes demoníacos, si tú se lo permites. Aquí ya es una decisión voluntaria, es lo que tú decides que pase en tu vida. Obviamente, si tú le permites al enemigo a través de tu carne ser afectado y controlado en tu alma y en tu espíritu, eso ya es una situación muy personal que tú puedes evitar o puedes permitir. Eso ya depende específicamente de ti, cómo realmente quieres vivir, ¿verdad? Entonces, no tienes por qué ser controlado por el mundo, no tienes por qué ser controlado por la carne y mucho menos tienes que por qué ser controlado por el diablo. Podemos aprender a caminar en el Espíritu y es lo que este día el Señor quiere que hagamos tú y yo, que aprendamos verdaderamente a caminar en el Espíritu. Gálatas 5:16 dice: digo pues, está hablando el apóstol Pablo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Gálatas 5:25 dice: si vivimos por el Espíritu,
andemos también por el Espíritu. O sea, caminar en el Espíritu, hermanos, significa permitirle al Espíritu Santo de Dios controlar tu conducta y tu vida completa. La carne no es más poderosa que el Espíritu, eso jamás va a ser. Si permites al Espíritu Santo manifestar su poder sobre ti, en ti, Él vivificará tu cuerpo mortal de carne. El vivificar, hermanos, significa llenar de vida, ¿verdad? Entonces, no tienes por qué vivir en la muerte del pecado. Dios puede vivificar tu espíritu porque de esa manera, ¿verdad?, nos lleva a una nueva vida. Fíjense lo que dice la palabra de Dios, dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús en ustedes está, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que está en ustedes. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Esto lo pudimos leer ahí en Romanos 8, del versículo 10 hasta el 14. Entonces, para ser guiados por el Espíritu debemos tener al Espíritu Santo dentro de nosotros, dentro de ti. Debes haber nacido de nuevo, debes estar como una nueva criatura en Cristo Jesús. Juan 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, lo que nace de la carne, carne es. Y eso se lo está explicando nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo. Dice, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. También debemos ser llenos con el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo el que nos da poder para caminar en el Espíritu en lugar de caminar en la carne. Nosotros, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que enfatizar grandemente la importancia del Espíritu Santo al vencer al mundo, al vencer a la carne y al vencer al diablo. Mediante el Espíritu Santo podemos ser guiados por el Espíritu en lugar de ser guiados por la carne. Debemos permitir a nuestro espíritu hablar por parte del Espíritu Santo. Dios se comunica con nuestro espíritu mediante el Espíritu Santo, hermanos. Esa es la conexión directa que tenemos, ¿verdad? Romanos 8:14 nos dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces tú y yo tenemos que permitirnos ser guiados por el Espíritu de Dios, porque verdaderamente somos hijos de Dios. El Espíritu Santo puede también comunicarse directamente con Dios desde tu espíritu. Fíjense bien lo que dice la primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículo 2. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Entonces, cuando hablas en un lenguaje desconocido, lo cual es una de las evidencias físicas del bautismo del Espíritu Santo, eso nos lo refleja ahí el capítulo de Hechos 2, tu espíritu se está comunicando directamente con Dios. Cuando esto sucede, una de las funciones importantes del espíritu es orar conforme a la voluntad de Dios. En Romanos 8, 26 y 27 nos dice la palabra de Dios, de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos audibles, indecibles. Pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos, intercede por ti y por mí. Nosotros también debemos aprender a desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 dice, en contraste, ¿verdad?, con las obras de la carne, nosotros podemos desarrollar el fruto del Espíritu Santo. Y esto incluye, ahí lo dice en Gálatas 5, 22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Esos 5 gajos, ¿verdad?, que conforman el fruto del Espíritu tienen que estar manifiestos en ti. Y esto nos va a llevar a no vivir en condenación.
esa también es otra de las contraestrategias que Dios nos da. Jesús ha vencido al enemigo y por lo tanto no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Y entonces nosotros no tenemos por qué darle la oportunidad a Satanás de estarnos condenando constantemente. Satanás usa la debilidad de la carne para hacernos sentir en condenación y estar viviendo bajo la condenación. Y es lo que no debemos permitir ya, hermanos. Pablo nos dijo ahí en Romanos 8:1, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es por eso que nosotros tenemos que vivir bajo el Espíritu, para no vivir más en la condenación, hermanos. Ya durante mucho tiempo estuvimos cautivos, atados bajo la voluntad de Satanás. Este es el tiempo en que tú y yo debemos de vivir la experiencia de la libertad a la que hemos sido llamados. Si fallamos, si nos involucramos en una conducta carnal, no debemos por qué permanecer en condenación. Tú y yo hemos fallado, aun cuando ya somos hijos de Dios, aun cuando ya estamos en los caminos de Cristo, hemos fallado. Y seguiremos fallando seguramente porque estamos todavía bajo esta condición de carne. Pero lo que tenemos de oportunidad en Cristo es no permanecer en esa condenación. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos verdaderamente y buscar el perdón de Dios. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos enseña, dice que si confesamos nuestros pecados, ¿a quién se los tenemos que confesar? A Dios mismo. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso, hermanos, nos tiene que llevar a una limpieza espiritual, a no vivir bajo la condenación. El enemigo quiere señalarnos constantemente y quiere que bajo ese señalamiento tú y yo estemos tristemente viviendo en una condición crítica. El peso de la condenación es muy fuerte. Es algo que no se puede sobrellevar fácilmente. Y por eso Jesucristo dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Porque Él ha perdonado nuestra concupiscencia, Él ha perdonado nuestro pecado, Él ha perdonado absolutamente todo, hermanos. Entonces no tenemos por qué vivir bajo la condenación. Satanás quiere que tú y yo estemos bajo esa condición de la condenación, porque él sabe que cuando nosotros sentimos culpabilidad, estamos muy propensos a seguir pecando. Mucha gente dice, pues ¿para qué ya me salgo de esto? Si ya de plano, pues ya Dios ya ni me va a perdonar. Y mejor le sigo y sigo pecando. Y es lo que Satanás quiere, para alejarnos de la presencia de Dios. Pero Dios nos da esas contraestrategias para vencer a nuestra carne y no darle más lugar al diablo. Amén. Ahora vamos a ver algo muy especial que se llaman contraestrategias espirituales para vencer al mundo. Y vamos a ver algunos principios que la Biblia nos da para cómo poder vencer al mundo. Ya aprendimos a vencer a la carne. Ahora vamos a aprender a vencer al mundo. Y nosotros tenemos que aprender a desarrollar una actitud apropiada hacia el mundo. Esa actitud apropiada nos la refiere perfectamente bien nuestro Dios a través de su palabra. Y ahí en Juan 17, versículos 14 al 16, nos hace que nosotros debemos reconocer que ya no pertenecemos a este mundo. Y esa es la actitud que debemos tomar. Cuando tú no perteneces a un lugar, ya no te sientes a gusto. Ya no estás participando de la condición, perdón. Dice la palabra de Dios ahí en el capítulo 17 de Juan, versículos del 14 al 16, y está hablando nuestro Señor Jesucristo. Dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, se está refiriendo a ti y a mí en este momento, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, eso nos tiene que llevar a tomar una correcta acción en contra del mundo. Juan 15, del 18 al 19, también nos vuelve a referir el Señor Jesucristo y dice, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado más antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son ya del mundo,
Antes yo los elegí del mundo y por eso el mundo los odia. ¿Se dan cuenta cómo el Señor nos da de alguna manera esa condición de poder, una advertencia? Y dice ahí un refrán muy bien dicho, dice que contra advertencia no hay engaño. Y si Dios nos está advirtiendo que el mundo nos va a aborrecer, que el mundo va a estar en contra de nosotros, es porque nosotros ya no somos de este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Y por eso tenemos que tomar una consideración, una actitud propia en contra de este mundo, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender que experimentamos tribulación aquí en el mundo. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. El Señor venció al mundo, por lo tanto nos ha dado la victoria. Tenemos que reconocer que ganar al mundo no es más valioso que perder nuestra alma. Ganar al mundo puede ser algo que nos pese demasiado. Dice Marcos 8:36, porque ¿de qué aprovechará el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? O Lucas 9:25, que dice, pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Entonces ahí reconozcamos que no tenemos por qué estar amando o ganando al mundo para nosotros. Eso es para gente vanagloriosa, es para gente que no comprende la palabra de Dios. Dejemos que esas personas sigan en su ignorancia, pero nosotros tenemos que actuar en consecuencia a lo que Dios nos está llamando. Debemos reconocer que si amamos al mundo, hermanos, nos constituimos, nos convertimos en un enemigo de Dios. Fíjense lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Santiago 4:4 nos reafirma, dice, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Tú y yo tenemos que reconocer que si amamos al mundo, hermanos, nos estamos poniendo en contra de Dios directamente. También tenemos que reconocer la naturaleza temporal del mundo. Esto es finito, esto un día tiene que terminar. La primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 17, nos dice, y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ese es nuestro objetivo final, la vida eterna, permanecer para siempre, trascender. Primera de Corintios 7:31 nos dice, porque la apariencia de este mundo es pasajera. La vanidad, la belleza física, el dinero, todo lo que en este mundo está como reinante ahorita, va a pasar un día, hermano. Y no tiene sentido que tú y yo estemos buscando y peleando por tener a este mundo bajo nuestros pies. No tiene sentido. Porque un día todo esto va a pasar y con ello también nosotros, si estamos en esa condición. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, nos enseña, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice, como no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir, nosotros tenemos que andar en esa santa y piadosa manera de vivir, hermanos, porque todo esto va a ser desecho. Nuestro cuerpo físico un día va a tener que ser llevado al polvo de donde fue tomado. Entonces, si nosotros estamos buscando, ¿verdad?, constantemente los deseos de la carne, los deseos de este cuerpo, pues esto se va a quedar aquí. Y ahí es a donde podemos perder más, por lo menos. Debemos reconocer que ya no estamos más bajo el yugo del mundo. Como creyentes, hermanos, no debemos estar bajo el yugo de este sistema de cosas, de este sistema mundial. Aunque en el pasado fuimos gobernados por el mundo presente, ¿verdad?, por este tipo de cosas, pues ahora ya nosotros tenemos que dejarnos de todo eso. Ya no estamos más bajo este yugo, hermanos, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad, ¿verdad?, del aire, dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo,
andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, ¿verdad?, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Todo esto lo podemos ver ahí en el capítulo 2 de Efesios. Romanos 12, versículos 1, 2 y 3 nos enseña que no necesitamos estar más amoldados a este mundo, que podemos ser verdaderamente transformados, cambiados, porque ahora nosotros venimos a ser parte del nuevo reino, el reino celestial, el reino de Dios. Somos residentes ahora del reino de Dios y no debemos estar más bajo el poder del mundo. La primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12 dice: y nosotros no hemos recibido al espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y podemos aprender mucho más ahí en Gálatas, capítulo 4, completo, acerca de nuestra libertad. Otra contraestrategia que nos da el Señor es protegernos del mundo. Ahora que somos libres del mundo, ¿verdad?, debemos establecer una protección contra la influencia del mundo en nuestras vidas. No debemos permitir que nuestra vida se dirija conforme a los rudimentos o principios básicos de este mundo. Colosenses 2:8 nos dicen: miren que nadie los engañe conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. No debemos amar al mundo. Primera de Juan 2:15 nos dice claramente: no ames al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Pudiera ser que soy repetitivo, hermanos, pero es necesario que nos quede perfectamente bien grabado esto, porque aquí está nuestra ganancia, porque aquí está nuestra victoria. No debemos permitir que las filosofías del mundo nos perjudiquen. Dice la palabra de Dios en Gálatas 2:8: miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Debemos aprender a negarnos a los deseos mundanos. Tito 2:12 dice: y nos enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Debemos mantenernos sin mancha del mundo. Santiago 1:27 nos dice: esta es la religión verdadera. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Para esto, el Señor nos lleva a otra contraestrategia, que es crucificar el poder del mundo. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, la crucifixión, como podemos ver, hermanos, no es una muerte natural, ¿ya?, a semejanza de la carne. El poder del mundo en tu carne no sufrirá una muerte natural. Debes forzosamente crucificarlo. O sea, tú y yo no vamos a ir a la cruz naturalmente en esta carne, pero sí tenemos que llevar nuestra carne a la cruz del Calvario. Amén. En ese sentido, nos da el Señor otra contraestrategia para vencer a Satanás y a sus huestes, vencer al mundo. Dice: reconoce, y hoy te lo digo, hermano, reconoce que puedes vencer al mundo. Ha habido situaciones críticas en tu vida, como en la mía seguramente, donde muchas veces cedimos y pensamos que no íbamos a poder vencer al mundo. Pensamos que nuestras adicciones, nuestra equivocada manera de ser nunca iba a poder contra el mundo, contra las amistades equivocadas que llegamos a tener, contra esas influencias que el enemigo nos ponía. Pero hoy quiero hacerte saber que Dios ha vencido al mundo. Por lo tanto, tú puedes vencer al mundo. Ya lo has vencido en el nombre de Jesús. No has de ser derrotado por el mundo. No permitas que las preocupaciones del mundo, hermano, destruyan la obra de la palabra de Dios en tu vida. El afanarse en las preocupaciones del mundo
Es una de las estrategias del espíritu del anticristo. Jesús dijo, confíen, yo he vencido al mundo. Entonces podemos vencer al mundo porque Jesús habita dentro de nosotros. Jesús habita dentro de ti, por lo tanto tú puedes vencer al mundo, hermano. La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, dice, hijitos, ustedes son de Dios y los han vencido, porque mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. Nosotros hemos vencido ya al enemigo porque hemos vencido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Es una bendición que podemos tener. Esto nos lleva a que podemos escapar verdaderamente de la corrupción del mundo, hermanos. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4, nos dice, por medio de estas cosas, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguen a ser participantes de la naturaleza de vida divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. Entonces, vencemos al mundo por el nuevo nacimiento y por la fe que ejercemos a Cristo, en Cristo Jesús. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Gloria a Dios, ¿verdad? La fe que ejercemos en Cristo Jesús es la que nos lleva verdaderamente a vencer al mundo y nos trae a la victoria. Apocalipsis 12, versículo 11, nos enseña que vencemos al mundo mediante la sangre de Jesucristo y mediante el testimonio que alcanzamos en él. Dice la palabra de Dios, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Otra contraestrategia que el Señor nos da, y con esto termino el día de hoy, y para la gloria de Dios terminamos este punto, es que nosotros tenemos que entender nuestra misión en el mundo, hermanos. No debemos ser afectados por el mundo, pero nosotros, tú y yo, sí tenemos que afectar al mundo. El creyente debe ser una luz en este mundo de oscuridad. Debemos reflejar la gloria de Dios y compartir las buenas nuevas del Evangelio. Mateo 5:14 dice, ustedes son la luz del mundo. Nosotros tenemos que alumbrar a este mundo, hermanos. Tenemos que llevar la luz de Cristo, reflejar la luz de Cristo. Lo he explicado en otras ocasiones. Nosotros somos como esos diamantes que el Señor apartó y que ahora nos está puliendo para que el verdadero valor del diamante sea reflejado en nuestras vidas. El verdadero valor de un diamante es la capacidad de reflexión que tiene de la luz. Entonces, cuando nosotros somos más puros, tendremos la mayor capacidad de reflejar la luz de Cristo. Esa pureza viene de nuestra relación personal con Dios, no por nuestras fuerzas, sino de los méritos que Jesucristo ganó en la cruz del Calvario, los méritos de Cristo que nos han sido transferidos a nuestras vidas. Es por eso que ahora tú y yo podemos reflejar su luz. Dios se ha encargado de ir puliéndonos poco a poco, ¿verdad? Todas estas clases, estas enseñanzas, todo lo que estamos hablando para la gloria de Dios, cuando buscamos su presencia, cuando estamos estudiando su bendita palabra, cuando tenemos una condición en donde el Señor es el que se muestra en nuestras vidas, es allí a donde nosotros estamos siendo pulidos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra, por el poder de Dios. Y entonces cada día vamos reflejando más su amor, pero sobre todo más su luz. Todas estas enseñanzas, hermanos, nos tienen que llevar a verdaderamente dar testimonio que somos verdaderos hijos de Dios. Nos tienen que llevar a tener un cambio radical en nuestras vidas, a no amar a este mundo, amar a los que están en el mundo, ¿verdad? Para llevarles la palabra de Dios, aquellas personas que necesitan tanto del Evangelio como tú y como yo. Y debemos realmente quitarnos de toda esa condición de la carne, los deseos pecaminosos, todo eso que desgraciadamente nos hace volver a sentir el peso de culpa. El impacto de los primeros creyentes, hermanos, en el mundo fue tan grande que fue dicho de ellos que eran los que trastornaban al mundo, los que ponían de cabeza al mundo, ¿verdad? Ahí en Hechos 17, versículo 6 nos lo enseña. Entonces tú y yo tenemos que venir a trastornar a este mundo. Tenemos que venir a poner de cabeza a este mundo, pero con el Evangelio de Jesucristo, con la palabra de verdad, con hechos que realmente impacten la vida de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, de nuestros padres,
Tú ponte en la categoría que debes estar. Si eres esposo, esposa, si eres hijo, si eres padre, si eres amigo, si eres vecino, si eres un colaborador, si eres un trabajador de alguna empresa, tú debes impactar en el momento, en el lugar donde tú te desarrollas, pero para glorificar el nombre de Dios a través de tus buenos actos, de que tú andes en esas buenas acciones, haciendo esas buenas acciones que Dios preparó de antemano para tu vida. Es así como nosotros debemos impactar al mundo, poner de cabeza a este mundo. Como soldados en un ejército enviado a una misión, hermanos, a una nación extranjera, por ejemplo, los creyentes, porque nosotros hemos sido enviados en contra de la nación extranjera que es este mundo. Tú y yo ya no somos de este mundo. Nuestra nacionalidad verdadera es el reino de los cielos. ¿Ah? Entonces, los creyentes, tú y yo estamos en una misión especial que Dios nos dio hacia el mundo, aquí en el mundo. Y Dios nos está instruyendo y nos ha instruido a través de su palabra. Ahí en Marcos 16, versículo 15 dice, y les dijo, Jesucristo nos dice, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Es necesario que nosotros entendamos nuestra misión en esta vida, para que de esa manera no nos conformemos a este mundo, a este sistema de cosas, a este siglo, sino más bien renovemos nuestro entendimiento, ¿verdad? Nuestra mente, para que comprobemos la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y que eso nos lleve a ser testigos fieles del poder de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar, benditos hermanos. Y vamos a decirle a Dios que muchas gracias, porque de verdad nos está equipando, nos está dando una bendición enorme a través de su palabra, tomando este tipo de discernimiento, tomando estas enseñanzas. Dios quiere seguir equipándonos, hermanos. Y yo les animo a que ustedes desarrollen un hambre y una sed aún mayor, que su alma llegue a tener tanta sed y que se desarrolle lo que decía el salmista, cuando dice, mi alma tiene sed de ti, así como un ciervo brama por las aguas, ¿verdad? Cuando tiene sed, cuando está en una condición sedienta, muchas veces no le importa los peligros que tenga que pasar con tal de beber agua. Hoy es el día en que tú y yo tenemos que afrontar toda nuestra realidad con tal de beber del agua de vida eterna que es Cristo Jesús. Y que eso nos lleve a la bendición de seguir experimentando aquí en la tierra, aquí en este mundo, al cual ya no pertenecemos, la vida eterna. En el nombre de Jesús yo les animo a que no se pierdan de estas enseñanzas, que las atesoren en su mente, en su corazón, pero sobre todo, hermanos, que las pongan por obra, porque honestamente de nada sirve que podamos estar asimilando, más bien teniendo tanta información, si no verdaderamente ponemos por obra todo lo que el Señor nos está enseñando. En el nombre de Jesús yo los bendigo y declaro sobre sus vidas ese espíritu de amor, de entendimiento, de lucidez, para enfrentarnos al enemigo verdaderamente como se debe. Hemos sido equipados, estamos siendo equipados y vamos a seguir siendo equipados, hermanos. En el nombre de Jesús todo esto sea. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu amor y tu misericordia, Señor, se vuelven a manifestar en nuestras vidas día a día, Señor. Porque tus misericordias son nuevas cada mañana y a ti te ha placido, Padre, equiparnos, bendito Dios, para batallar, para realmente librar esta guerra espiritual, Señor, en la cual estamos inmersos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias porque nos estás equipando, Señor, porque nos estás dando discernimiento, porque nos estás dando una cantidad de información, Señor. Pero sobre todo, Padre, porque nos estás inquietando a no ser solamente oidores de tu palabra, sino también hacedores. Ayúdanos, bendito Dios, nosotros te necesitamos. Contra el enemigo solos no podemos. Reconocemos que al enemigo tú le has dado autoridad y poder en este mundo. Pero ahora nosotros ya no somos de este mundo, Señor. Tú nos has llamado para ser ciudadanos de tu reino. Y ahora, bendito Padre, nos has enviado con una misión en particular en contra del enemigo. Te rogamos, Padre, que nos ayudes, que seas tú el que vaya delante de nosotros como ese poderoso gigante. Reconocemos a ese Jehová Nisi, nuestro estandarte, el que va delante de nosotros. Te rogamos, Padre, porque a través de tu Espíritu Santo y con tu bendita palabra nos sigas instruyendo para seguir avanzando en contra del reino del enemigo. Gracias, bendito Dios, porque nos has tomado en cuenta.
¿Quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Tú nos has tomado en cuenta, Señor. Tú tienes un propósito para nuestras vidas. En tu plan perfecto, tú diseñaste que un día nos llamarías a tu gran ejército. Y ahora, Padre, nosotros nos hemos alistado y enlistado voluntariamente. Queremos, Padre, ser esos soldados fieles, leales, que seamos eficaces en el campo de batalla, Señor. Que podamos poner por obra y práctica todo lo que tú nos estás enseñando. Y que la gloria sea para tu nombre, Señor. En el nombre poderoso de Jesús nosotros oramos. Y te ruego, Padre, porque bendigas a mis hermanos, que les des mayor entendimiento, mayor lucidez de esta bendita revelación que has dado en tu palabra, de este manual de guerra que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, porque tú los bendigas, los guardes, los cuides. Guárdalos de todo mal, que no les dañe, Señor. Y a ti damos la gloria y la honra por siempre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, mis amados hermanos, quedamos despedidos. Que Dios les siga bendiciendo. Nos vemos el próximo jueves, primero Dios, con este tipo de enseñanzas. No se pierdan de atender a las bendiciones que Dios nos está dando día a día a través de los devocionales diarios. Tenemos un devocional matutino de 10 a 11 aproximadamente de la mañana y un devocional vespertino de 9 de la noche a 10 de la noche más o menos. No tenemos un tiempo específico para terminar, lo tenemos sí para iniciar. Iniciamos en punto de las 9 de la mañana, de las 10 de la mañana e iniciamos en punto de las 9 de la noche. El Señor toma el control de los tiempos. Ha habido ocasiones que terminamos en 40 minutos, ha habido ocasiones que terminamos un poquito más después de una hora, pero Dios sabe que en nuestro corazón está seguirle. Yo los animo a que sigan esos devocionales, que no se pierdan de las predicaciones del domingo, de todo el culto. Estamos siendo muy bendecidos por parte de Dios a través de toda la enseñanza que nos da, y les animo a que sigamos así. Busquemos el rostro de Dios en todos los días de nuestra vida, y por consiguiente vamos a tener las manos de Dios actuando a favor nuestro, en bendición sobreabundante en cada uno de nosotros. Les amo en el Señor, hermanos, que tengan una excelente noche. Dios les bendiga y que descansen.